Con mayúscula. Aparte de los nombres propios de personas, de los animales y cosas singularizadas, deben escribirse con inicial mayúscula los siguientes casos. 1. La primera palabra de un escrito y la que vaya después de punto y seguido, de punto y aparte y de los dos puntos y aparte. 2. Los nombres geográficos solo cuando estén integrados al nombre. Por ejemplo, Centroamérica, América del Sur, Océano Pacífico, Río Mississippi, Cordillera de los Andes, Golfo de México, el Cabo de Hornos. Lo mismo ocurre con los nombres de vías y espacios urbanos. Calle de Alcalá, Calle Mayor, Plaza de España, Avenida de la Ilustración, Paseo de la Reforma. Atención. En las direcciones postales, esas palabras se encuentran con mayúscula porque son la primera palabra de la línea. Plaza de España, número 5. Paseo de la Reforma, 222. 3. Los símbolos de los rumbos o puntos cardinales del planeta Tierra, NSEO. La guerra entre Oriente y Occidente. También los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de determinadas zonas geográficas, que generalmente abarcan distintos países, pero que se conciben como áreas geopolíticas con características comunes: Occidente, Oriente Medio, Cono Sur. 4. Los periodos y acontecimientos históricos, las fechas memorables, Edad Media, Ilustración, Decena Trágica. Los nombres de las instituciones, eventos y documentos oficiales, como leyes y reglamentos. Por ejemplo, Secretaría de Educación Pública, Coloquio sobre la Paz, Ley de Pesca, Universidad Autónoma Metropolitana, Facultad de Medicina, Departamento de Recursos Humanos. Como podemos observar, en estos casos los artículos y preposiciones van con minúscula. Sería incorrecto escribir Coloquio sobre la Paz. Cuando los documentos oficiales son demasiado largos, se puede escribir solo la primera palabra en mayúscula, excepto los nombres propios. Acuerdo por el que se expiden los requisitos mínimos que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán considerar para seleccionar a las instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de carácter nacional o internacional, interesados en realizar la evaluación de resultados de los programas gubernamentales, sujetos a reglas de operación en el ejercicio fiscal 2002. 6. La que sigue a un signo de cierre de interrogación o de admiración si no se interpone coma. Por ejemplo, ¿cómo? Hable más alto, no lo escucho. 7. Los nombres de galaxias, constelaciones, estrellas, planetas y satélites. Por ejemplo, Tierra, Marte, Sol, Luna, la Vía Láctea, la Osa Mayor, la estrella polar. 8. Los nombres de los días festivos. Por ejemplo, Jueves Santo, 5 de mayo, Navidad, Día de la Constitución, Año Nuevo, Feria de Abril. 9. Las mayúsculas diacríticas. Atención. La mayúscula diacrítica afecta tanto al singular como al plural. Europa es importante para los gobiernos, pero sobre todo para los ciudadanos. En esa lista no aparece el presidente de Siria, a pesar de que varios estados miembros presionaban para que se le incluyese. A. Constitución, cuando se refiere a la ley fundamental de la organización de un estado. Por ejemplo, la Constitución mexicana contiene 136 artículos. En los demás casos debe ir con minúscula. Por ejemplo, necesito conocer las bases para la constitución de una sociedad. B. Corona, si equivale a reino o monarquía. La corona española, la corona italiana. Pero, el rey se ciñó la nueva corona. C. Ejército, institución. Ejército, conjunto de soldados. D. Estado, cuando se haga referencia al país. Por ejemplo, el Estado mexicano. Cuando se refiere a una división política o una situación, debe ir en minúscula. Por ejemplo, Estado de Nuevo León, Estado civil. E. Gobierno. Cuando se refiere al ejecutivo de un país.
El gobierno francés. El gobierno ha dicho que no hay dinero para ese proyecto. F. Hacienda. Cuando es la parte de la administración pública que se ocupa de conseguir los recursos financieros necesarios para mantener la infraestructura y actividades del Estado. En aquella época, la hacienda mexicana era precaria, que es diferente si nos estamos refiriendo a una finca agrícola o el conjunto de estas. En aquella época, la hacienda mexicana era precaria. G. Iglesia. Cuando se trata de la congregación de fieles, la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa. No así cuando se trata de un templo, la Iglesia de San Miguel. H. Nación. Cuando se refiere al país como entidad jurídica específica, a favor de la nación. Distinto de, por ejemplo, cualquier nación puede ser sede de los Juegos Olímpicos. I. Papa. Como jefe de la Iglesia Católica, y papá, sustantivo que se refiere al tubérculo comestible. 10. Los prefijos de algunos apellidos cuando se omite el nombre. Por ejemplo, si no queremos mencionar el nombre completo del señor Juan de la Colina, debemos escribir el señor de la Colina. 11. Para indicar veneración o expresión de respeto en atributos divinos y tratamientos a dignatarios, el Creador, su excelencia. 12. Los artículos de algunos nombres propios, la Mesilla, la Ciudadela, El Salvador, el Colegio Nacional. Sería incorrecto escribir la capital del Salvador en vez de la capital de El Salvador. Pero si no forman parte del nombre, van en minúscula, el Perú, la India. 13. La primera palabra del título de cualquier obra de creación. Libros, películas, cuadros, esculturas, piezas musicales, programas de radio, televisión, etc. El resto de las palabras que lo componen, salvo que se trate de nombres propios, deben escribirse con minúscula. Por ejemplo, Últimas tardes con Teresa, La vida es sueño, La lección de anatomía, El galo moribundo, Las 4 estaciones, Las mañanas de la radio, Informe semanal. 14. Los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de publicaciones periódicas o de colecciones. Por ejemplo, La Vanguardia, Nueva Revista de Filosofía Hispánica, Biblioteca de Autores Españoles. 15. Los sustantivos y adjetivos que forman el nombre de disciplinas científicas, cuando nos referimos a ellas como materias de estudio y específicamente en contextos académicos. Nombre de asignaturas, cátedras, facultades, etc. O curriculares. Por ejemplo, soy licenciado en biología. Me he matriculado en arquitectura. El profesor de cálculo numérico es extraordinario. Fuera de los contextos anteriores señalados, se utiliza la minúscula. La medicina ha experimentado grandes avances en los últimos años. La psicología de los niños es muy complicada.